Gracias a Dios por este tiempo y quiero que cierres tantito tus ojos, que declaremos la presencia de Dios ahí en el lugar donde estás. Yo sé que ya está ahí, hay ángeles, pero es necesario que establezcamos el lugar santísimo en cada lugar, en este lugar y en cada hogar, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, tú nos has llamado, Señor, a que todas las palabras que están escritas en la Biblia, Señor, que sean hechas, que sean llevadas a cabo, Señor. Que con el poder de tu gloria, con el poder de tu presencia, Padre, sea manifestada, sea hecha, Señor, tu palabra, trayendo sanidad, trayendo perdón, trayendo, Señor, fortaleza, trayendo ánimo, Padre. Señor, trayendo esa paz que el mundo no da, esa paz que el mundo no conoce, esa paz que el mundo no entiende. Esa es la paz tuya que tú nos das, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú estableces cada hogar, cada habitación donde se está escuchando esta ministración. Tú estableces, Señor, allí el lugar santísimo donde tu arca del pacto, Señor, que ahora es Jesucristo, está allí, Señor, en cada hogar. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En este tiempo hay cosas que Dios ha estado hablando a mi corazón y me ha enseñado el Señor a poder traer aún sobre mis pensamientos, cosas que Él me ha mostrado, y le he dado gracias a Dios porque cada vez que yo le pido al Señor que Él confirme la palabra que yo voy a dar, Él lo hace en cada momento. Y quiero leerte esta escritura que viene en Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6. Básicamente de esta trata toda esta ministración, y quiero que la escuches muy bien porque es una escritura que yo durante mucho tiempo la he escuchado, y en ocasiones uno no sabe cómo poner esa palabra en medio de nosotros. Pero me gustó mucho esta traducción del mensaje, traducida ya al español. Te voy a leer una parte solamente de ella como está escrito, pero en el original, como tú la puedes leer en tu Biblia, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, dice, como una marca sobre tu brazo. Y luego dice esta traducción de esta manera, dice: el amor es invencible ante el peligro y la muerte. Fíjate bien lo que dice: el amor es invencible ante el peligro y la muerte. Dice: la pasión se ríe de los terrores del infierno. Imagínate, dice: la pasión se ríe de los terrores del infierno. El fuego del amor no se detiene ante nada. Impresionante esto, dice: el fuego del amor no se detiene ante nada, barre todo lo que tiene delante. Y esto quiero decirte que cuando yo entiendo esta escritura, hay cosas que Dios me demuestra y me revela de lo que Él es. Hemos escuchado otras ministraciones del amor ágape, hemos escuchado lo que es el amor, pero muchas veces en este aspecto Dios hablaba en mi corazón, como muchos de nosotros a veces estamos con tanto conocimiento, con tanta ciencia, pero la Escritura dice que la abundancia, cuando hay mucho conocimiento, dice, el conocimiento, dice, envanece. Otra traducción dice: el conocimiento hincha de orgullo.
Dice, pero el amor edifica la comunidad. Y es tan importante que hablemos de esta palabra en estos tiempos, porque realmente en Mateo 24, como por el versículo 5, 6 por ahí, de ahí en adelante, habla donde son los principios de dolores de parto. Pero la escritura dice allí, dice, y el amor de muchos se enfriará. Y cuando leemos esto de que el amor de muchos se enfriará, es una estrategia que el enemigo tiene. Hablar de enfriar en el original allí habla de una manera como de dos formas habla. Una es como cuando tú empiezas a congelar algo y enfriar para que tomes agua fría a lo mejor, pero la otra es cuando se enfrían las relaciones. Un ejemplo de esto te puedo decir es que cuando hay una economía que está levantándose y que se está levantando en gran auge y que la gente empieza a tener dinero y que tú empiezas a ver cómo hay negocios, cómo hay prosperidad, muchas veces a los gobiernos no les conviene esto. Entonces dice, esto lo escuché en un ejemplo que decía, dice, el gobierno encontrará la manera de enfriar la economía. Entonces imagínate, siempre hay algo que va a tratar de enfriar la economía, de que no esté creciendo, de que no haya tanto auge en eso. Una de las cosas que yo puedo entender es que precisamente estar así transmitiendo en un lugar donde podemos estar distanciados, está bien lo que dice la escritura, dice el amor de muchos se enfriará, porque en muchas ocasiones nosotros no estamos en ese contacto unos con otros. Aquellos que me podían levantar, aquellos que el simple hecho de verlos, como cada semana que invitamos a uno de ustedes, de los matrimonios de aquí, líderes de Tijuana, nos da gusto, nos da ese fuego, volver a abrazarles, verles, claro que no los tocamos, nos saludamos con el codo, pero simplemente es algo que nos da gusto volver a estar juntos. Y yo creo que muchos desean estar juntos nuevamente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, lo que dice la escritura, dice el amor de muchos se enfriará. No vayamos tan lejos. Tú me puedes decir, bueno, eso es en la iglesia, pero ¿qué pasa con un matrimonio? Tristemente conozco así matrimonios que en muchas ocasiones empiezan con un auge, una pasión, felices, contentos, pasa el tiempo, los hijos ya se fueron y de repente ya cada quien por su lado y allí ya no hay fuego. ¿Por qué? Porque el fuego de ese amor, la pasión de ese fuego por ese amor se enfría. Y eso es algo de lo que el enemigo quiere hacer. El gobierno del enemigo quiere enfriar relaciones, quiere enfriar las cosas que Dios le llama como un fuego, como un amor. Tristemente, la relación que más vemos, mi esposa y yo en los matrimonios, es cuando un matrimonio ya no está junto. Cuando un matrimonio ya empieza a pensar en estar separado. Hay muchos matrimonios que aún viviendo en la misma casa viven separados. Y entonces, ¿cómo puedo entender esto? Quiero decirte que Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 4, quiero que me acompañes. Es el primer mensaje que Dios habla a través de Juan y se lo habla a una iglesia que estaba en Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Me está hablando de una persona sabia, de una persona con entendimiento. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Dice, has sufrido, has tenido paciencia, dice, has trabajado arduamente en mi nombre. Otra traducción dice, por amor a mi nombre. Dice, y no has desmayado. Pero fíjate bien lo que dice el verso 4. Dice,
pero tengo contra ti. Fíjate bien lo que dice, tengo contra ti. Qué triste que Dios, ante Él no podamos esconder nada. Y aquí la Escritura dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando yo leo esta Escritura, es algo que me anima a volver a iniciar las cosas antiguas, a volver a hacer las cosas que yo hacía en un principio. Aquello que me apasionaba, leer la palabra aún de noche, estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas en las que nos vamos llenando de tanta sabiduría. ¿Cuántos de nosotros no juzgamos o criticamos a un pastor que está predicando diciendo, ya sé, sí, va a hablar de esto, sí, ya va a hablar del otro, esa también ya me la sé, esa escritura ya me la sé, otra vez dio la misma escritura? Y estamos buscando siempre algo nuevo, pero vivimos fríos en nuestro corazón. Yo no quisiera que mi vida sea fría. Yo quisiera que a lo mejor sí le he pedido a Dios sabiduría, sí le he pedido a Dios que me enseñe y que me guíe en muchas cosas, porque muchas cosas no las sé. Pero antes que nada, antes que saber mucho, le digo, Señor, trae pasión en mi corazón, trae fuego a mi vida. Quiero seguir siendo ese esposo con mi esposa, como desde un principio que la vi y la amé y me enamoré de ella, como teniendo a mis hijos, aún viéndolos todavía chicos y a lo mejor ya grandes, y seguirlos viendo que me mandan un beso, que me abrazan, que me quieren. Ese es un fuego, esa es una pasión que yo nunca voy a querer que eso se pierda en mi vida. Imagínate lo que Dios piensa de mí. También Él no quiere, Él me da sabiduría, Él me cubre, Él me protege, Él me enseña. Pero Él desea mucho, mucho en su corazón que yo lo ame, que yo le abrace. Esta escritura que te leí, fíjate bien lo que dice. Dice, el amor es invencible ante cualquier peligro y aún ante la muerte. La pasión, dice, se ríe de los terrores del infierno. Cualquier otro estaría espantado diciendo, ahí está el infierno. Y dice, la pasión, cuando hay fuego en mi corazón, le dice al infierno, no me haces nada. Dice, el fuego del amor no se detiene ante nada, barre todo lo que tiene delante. Entender esto es saber realmente el propósito al cual Dios me ha llamado. Entender esto es saber realmente no tener ni por qué luchar cosas en la vida ni en lo material. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y lo decimos muchas veces. Pero nos falta el entender que Dios le gusta que yo me apasione, que yo no pierda el primer amor. Sí, Él dice, tú has sido esto, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, has hecho esto, tus obras yo las conozco, dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y hace 40 años, suenan muchos, perdón, pero hace 40 años el Señor habló a mi vida. Quiero decirte que aún desde pequeño, yo tendría unos, a lo mejor 5 o 6 años que yo recuerde, y yo me acordaba en días pasados cómo había, a través de esto, yo me acordaba de recordar mi primer amor. Y aún de 5 o 6 años yo quería servir a Dios. Tal vez en la manera en la que yo conocía a Dios, que no lo conocía, que yo creí conocerlo, porque realmente no lo conocía, pero yo deseaba servir a Dios. Yo tenía 5 o 6 años, y tú conoces, imagínate, tengo 8 hermanas, que gracias a Dios todavía están en salud y con vida, y están con sus esposos allá en sus hogares. Pero tengo 2 hermanos más, tenía 3 hermanos más, uno ya partió con el Señor. Tengo 10 hermanos aparte de mí, tengo 10 hermanos y éramos 12, pero estas 8 hermanas, yo recuerdo que pues la mayoría mayores que yo,
Y entre ellas, cuando se juntaban con amigas de su camada, de sus, de la, ahí de la vecindad, del lugar donde estábamos, de la calle, la colonia, yo recuerdo que algunas de ellas me abrazaban de chiquito y decían que yo era su novio. Yo tenía 6 años, ella que iba a andar pensando en tener novia, pero ellas decían que yo era su novio. Yo decía, no, yo les decía que no, que yo iba a servir a Dios. Ese era mi deseo. Fui creciendo, aún todavía a los 12 años, yo decía, yo voy a servir a Dios. Y aún así voy a hacer todo lo posible porque sea quien sea, le tenga que pedir permiso, que me pueda casar y que pueda tener una familia, pero yo quiero servir a Dios. Siempre mi deseo siempre fue eso. Y a los 14 años, hace 40 años, yo recuerdo que hubo un primo mío, primo de la familia, que recibió a Cristo en su corazón. Él y otra persona, un amigo mío también, que estaba en el camino ya del Señor. Y ellos dos empezaron a platicar conmigo. Yo caminaba con ellos en vacaciones, cuando yo empecé a recibir mucho de Cristo Jesús, cuando yo conocí con ese amor a Jesucristo. Y ellos me platicaron una historia que tú ya te conoces. A lo mejor la has escuchado. Es la historia de Job. Esta historia a mí me impactó mucho. Es una historia de un hombre que pierde todo, pero que era muy rico. Y que de la mañana a la noche perdió todo. No de la noche a la mañana, de la mañana a la noche. Imagínate, te despiertas teniendo todo y para en la noche ya no tenía nada este hombre. Un hombre temeroso de Dios. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es que Job venía en la Biblia? Si realmente Jesús no habla de Job. Pero Santiago y Ezequiel hablan precisamente de Job. Por eso es incluido. Y ahí yo me doy cuenta de algo tan impactante que dice la Escritura, que aún el diablo tiene que dar cuentas delante de Dios. Así es que hoy, si tú estás pensando en que el enemigo te está haciendo guerra, no te preocupes. Él va a llevar un momento el castigo por todo lo que te está haciendo. Imagínate el amor de Dios hacia nosotros. Quiere decir que este libro de Job a mí me enseñó muchas cosas. Cuando ellos me platicaban la historia, yo recuerdo que estábamos afuera de un taller mecánico, estaba un monte de esos donde tiran tierra y arena, y ahí estaba yo sentado junto con ellos en medio del sol, y ellos estaban platicándome esta historia. Para mí me impactó tanto, yo no sabía que esto venía en la Biblia, nunca lo había leído. Y cuando los estoy escuchando decirme todo, yo capté mucho de lo que ellos dijeron. Cuando el Señor me dice, has dejado tu primer amor, creo que es bien importante que tú y yo comprendamos cómo es que hubo gente, porque esta historia de Job no es un cuento, no es una metáfora, no es una parábola. Es una historia, sucedió. Muchos creen que Job lo escribió Moisés. Otros creen que lo escribió Salomón, que fue en los tiempos de Salomón. Realmente es incierto el lugar donde fue escrito el libro de Job, pero es de las primeras escrituras. Y aquí algo que a mí me llama mucho la atención es que Job, después de tener todo y de Dios presumir de él un hombre íntegro, de repente pierde todo. Hay tanto que aprender de este Job. Pero quiero decirte una cosa. Job no tenía el Espíritu Santo. A diferencia de ti y de mí, tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Y a ti y a mí nunca nos va a pasar lo que le pasó a Job. Porque Job no tenía el Espíritu Santo. Y ahora Jesús está con nosotros. Y entonces, ahora sí, tú sabes que el diablo a mí ni a ti te puede tocar. Entonces yo entendía en esta escritura cómo Job de una mañana a una tarde él pierde todo. Un hombre muy rico se queda sin riquezas,
se queda sin siervos, se queda sin hijos, 10 hijos, tenía 10 hijos. Y me pongo a pensar qué realmente pensaría la esposa de todo lo que estaba pasando. Job sabía lo que estaba viviendo. La esposa, comprendo su situación. Imagínate tener 10 hijos, platicar con ellos, hablar con ellos. De repente, no es que les tomaste la mano para despedirte de ellos, simplemente le dijeron, ya no tienes hijos, ya no tienes que comer, olvídate. Y todavía Job enfermo, el único en el quien ella podía tener un acercamiento, estaba enfermo. Todo esto le sucede a Job. Y Job solamente quería una cosa. Él quería saber cómo encontrarse con Dios y decirle, ¿en qué te fallé, Señor? Preguntarle a Dios, Dios, ¿en qué te fallé? Él realmente es como muchos de nosotros. A veces hacemos las cosas bien. A veces estamos haciendo las cosas bien. Fíjate lo que dice en Job capítulo 30, en el versículo 26. Job capítulo 30, verso 26. Porque ahí lo puedes tener a lo mejor tú en la pantalla. Job capítulo 30, en el verso 26, dice la escritura. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Dice Job, ¿qué pasa? ¿No nos ha pasado lo mismo? Que de repente yo quiero que voy muy bien y que todo está bien, porque todo está excelente. Y dice, cuando yo esperaba el bien, vino el mal. Dice, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Estamos hablando del amor. Estamos hablando del amor. Y quiero decirte con esto que a veces no comprendemos. Y yo veo mucho de ese amor en Job. No comprendemos cómo amar a Dios. Job pierde las vacas, los bueyes, todo su ganado que tenía. Dice, Jehová Dios me lo dio. Jehová Dios me lo quitó. Pero él seguía amando a Dios. Dice, sea el nombre de Jehová exaltado. Y luego vienen y le dicen, oye, fíjate que tus hijos estaban así, así, pasó esto y todos se murieron. Híjole, cualquiera estaría gritando, llorando, ¿por qué Dios? Y Job solamente dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de mi Dios exaltado. Qué amor tenía Job de veras. Y qué paciencia tenía. Llega el momento donde Job empieza no a justificarse, pero en cierta manera hay quien así lo dice. Dice Job capítulo 31, dice, fíjate bien en lo que muchos de nosotros día a día podemos estar cayendo, viendo las cosas que a lo mejor no me agradan y que sé que a Dios no le agradan. Dice, hice pacto con mis ojos. Dice Job, yo hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo había de mirar a una virgen? Otra traducción dice, ¿cómo pues yo podía ver con deseo sexual a una mujer? Era un hombre, Job. Y él hizo un pacto con sus ojos de no estar mirando ni viendo a alguien con un deseo sexual. Dice, porque ¿qué galardón me daría arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, dice Dios, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Job sabía, Dios sabía. Él había dicho de Job que era un hombre íntegro y Job así lo sabía. Dice, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, como hablando de esa manera, dice, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Es como diciendo Job, si yo he fallado, entonces
que hagan conmigo lo que están haciendo. Pero Job decía, yo no hice nada. Dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y se estuve acechando, dice, la puerta de mi prójimo, dice, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Imagínate la integridad de Job, poniendo aún a su esposa diciendo, si yo he hecho algo mal, que otros la tomen por mujer. Qué tremendo es esto. Job sabía lo que había hecho y él sabía que él no había hecho nada malo. Pero muchos de nosotros en estas ocasiones, ahí es donde precisamente desfallecemos. Queremos que Dios nos ayude y Dios nos ayuda. Queremos misericordia y Dios me da su misericordia. Queremos su perdón y Dios me da su perdón. Queremos que Dios conteste mi oración por mis hijos enfermos o a un pariente, un hermano, una hermana, un amigo, un papá, y Dios contesta la oración. Pocas veces, pocos hombres le agradecen. Pocas veces nos acordamos que Dios lo hizo y le damos crédito a otras cosas. No es que el medicamento que le diste, eso fue, oh sí, en vez de decir gracias a Dios, porque yo hablé con Dios y le pedí a Dios, Dios cumplió lo que yo le pedí. Pedimos a Dios tantas cosas que nos aparte de situaciones y Dios lo hace. Pedimos a Dios que nos provea y Él hasta el día de hoy no nos ha dejado de dar el pan de cada día, la protección y la cobertura de cada día. ¿Cómo es que aún así nosotros seguimos fríos en el amor? Déjame te explico y te quiero leer algo que a mí me gustó mucho de un pastor que vive en Fort Worth, es un amigo. Dice, la obediencia es sin duda parte de amar a Dios. Y esto es lo que tiene mucha gente, es que yo obedezco a Dios, sí, yo hago toda la ley. Dice, la obediencia es sin duda parte de amar a Dios. Dice, pero todos sabemos que realmente podemos obedecer a alguien que no amamos. El amor no solo es obediencia, sino hay pasión. Obediencia sin pasión por Dios no es amor, es solamente disciplina. Y si disciplina es todo lo que tenemos, al final la disciplina nos fallará. Pero un hombre enamorado o una mujer enamorada nunca se rendirá. Cuando yo escuché esto que escribió este amigo pastor de Fort Worth, a mí me impactó mucho, porque creo que esto da a entender muchas cosas entre lo que es la disciplina y entre lo que es la obediencia, pero muy lejos está cuando es el amor. El amor cumple con los otros dos y no lo hace meramente por obedecer a Dios. El amor de Dios es algo tan grande que tú y yo experimentamos día con día. El amar a Dios, el enamorarme de Él, el saber que por Él puedo amar a los que están a mi alrededor. El saber que Jesucristo, cuando Él vino, como lo dice en Isaías capítulo 9, verso 6, dice, un hijo nos es dado. Y allí dice, Padre eterno. Dice, y el principado sobre su hombro. Él es mi Padre eterno. Jesucristo se viene y se presenta como mi papá, como alguien que conoce todas mis debilidades. Quiero decirte que Job llegó un momento de estar hablando y diciendo todo lo que él estaba ensimismado, como diciendo, Dios, ¿dónde te fallé? No con orgullo, porque Job sabía que no era por orgullo. Él simplemente quería saber dónde te fallé. Y algo que me impacta mucho, estoy por terminar, le voy a pedir a mi hijo que pase. Viene en en Job capítulo 40. Y quiero que me acompañes
a leer el versículo 2, donde dice la Escritura: hay sabiduría. Antes de leer esto, quiero decirte que tú y yo sabemos que Dios se reservó 3 cosas para Él, 3 características para Él. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él se reservó 3 cosas. Una es omnipresente, que quiere decir que está en todo lugar. Otra es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe, que Él tiene toda la sabiduría y todo el entendimiento. Y la otra es que Él es omnipotente, que Él todo lo puede. Sin embargo, pon mucha atención en esta escritura, porque la Biblia dice, es sabiduría. Dios le dice a Job, es sabio. Imagínate Dios diciéndote a ti, es sabio contender con el omnipotente. Y aquí me impacta, porque Dios pudiera haber dicho con Job, es sabio que tú compitas con alguien omnisciente, porque yo sé más que tú. Yo sé todo y tú sabes así. Y entonces Dios le pregunta a Job, es sabio contender, pero él no dice con el omnipresente, no dice con el omnisciente, dice con el omnipotente. Y aquí es donde Dios pone en mi corazón el entender una cosa. Dios no presume de lo que Él sabe. Él nunca va a ser alguien que presuma. Simplemente Él dice, quiero que sepas una cosa, que yo todo lo puedo. Y eso me llama mucho la atención, porque cuando tú y yo estamos en un primer amor, enamorados, llueva, truene o relampaguee, ahí estás en la cita. Todo lo puedes. Se te haya descompuesto el carro, ahí estás. No es que lo hayas sabido, ahí estás. Y eso es como Dios se presenta ante Job. Aun cuando tú y yo decimos saber mucho, Él dice, pero yo todo lo puedo. Y siempre, siempre voy a estar cuando tú me necesites. Siempre te voy a ayudar porque yo todo lo puedo. Y Él le dice, es sabiduría contender con el omnipotente. Y entonces Dios empieza a hablar de tantas cosas que llega un momento donde Job dice, en Job 42:3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice Job, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No lo ven por sabio, lo ven por poderoso. Los ojos de Job veían a Dios porque Él es poderoso. Y Job decía, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Podemos entender que mucha gente habla de este libro de Job por la paciencia que él tuvo. Y yo he predicado y les he dicho, ten paciencia. Pero cuando no hay pasión, voy a ser obediente. Y eso simplemente es disciplina. Pero cuando hay pasión, ese fuego por obedecer a Dios es algo tan maravilloso, es algo tan grande que el corazón nunca lo va a poder entender. Nos falta mucho, tal vez porque comprender el amor de Dios.
Nos falta mucho tal vez por dejar las cosas materiales como las dejó Job. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de mi Dios exaltado. Esas son las primeras palabras que yo escuché. Esas fueron las primeras palabras con las Dios me hizo el tener ese primer amor, enamorarme de Él, servirle a Él con pasión, con fuego. ¿Cuántos de nosotros ahorita hay situaciones en nuestra vida donde ya no hay ese fuego? Hay situaciones a nuestro alrededor, con nuestros vecinos, donde si no me saluda, no le saludo. Salúdale, que te vea con la pasión, que no te hiera eso. Que si hay gente que te dice y que te critica, no lo veas, simplemente ámalo. No veas lo que Él es, ve lo que Dios hará en Él cuando tú demuestres tu amor y tu pasión por Él. Hay gente tan cercana a ti, hay gente tan allegada a ti que a lo mejor ha sentido ese frío. Las cosas se han enfriado. No le eches la culpa a nadie. De mis 8 hermanas tengo estar orando por ellas, que sus esposos las amen con esa pasión. Y creo que Dios estará haciendo algo poderoso en tu vida cuando tú dices como Job, me aborrezco. Dice la palabra que él empezó a orar por sus amigos. Dice que Dios le regresó al doble todo lo que tenía. Dice que le dio otra vez 10 hijos. Dice que vivió 140 años después de esto. 140 años más. Algunos calculan que tenía 60 años cuando le sucedió todo. Quiere decir que más o menos Job vivió 200 años. Por eso se cree que lo había escrito Moisés. Pero quiero decirte algo, fuera de todo esto, lo más impactante que tú y yo podemos entender es ese amor el cual Dios quiere que yo tenga para con Él. Enamorarme con esa pasión de Él. Enamorarme con ese amor de Jesucristo, como Él me lo enseñó, como diciéndome a alguien que siempre va a estar conmigo, como diciéndome que es alguien que siempre me va a amar, como diciéndome que Él es alguien que siempre va a estar conmigo. Entender esto no es porque yo lo sepa todo, no que por lo pueda todo, pero todo lo que esté a mi alcance, siempre Dios me va a capacitar para poder hacérselo y poder entregárselo a ellos, aún a mi esposa, principalmente a mi esposa. Quiero que cierres tus ojos un momento, inclines tu rostro y que le pidas al Señor que Él quite todo ensimismamiento como lo tenía Job. Entender que Dios es un Dios que todo lo puede y que Él puede cambiar vientos, que Él puede cambiar temporadas, que Él aún quita reyes y pone reyes, dice la Escritura. Él puede hacer que muchas cosas cambien porque Él es poderoso. Y esto es lo que yo te pido en este tiempo,
Que si hay cosas que tú has perdido de ese primer amor con Dios, es porque muchas veces has estado pensando en ti mismo. Hoy despójate de ti mismo. Quita ese ensimismamiento que tenía Job. Llega el momento en el que tú vas a poder decir: me aborrezco. Y entonces vas a ver a Dios de la manera en la que Job lo vio. Porque él dijo: de oídas te había oído. Dile: perdóname, Padre. Dile: perdóname, Señor, por estar ensimismado en lo que yo veo que a mí me conviene o no me conviene, por lo que me han hecho o no me han hecho, por las cosas que alrededor pasan y hacen enfriar mi vida en este amor. Dile: hoy creo, Padre, que tú tienes algo muy especial para mi vida. Hoy creo, Señor, que tu amor me rodea y me abraza, Señor. Que yo no seré un hombre solamente que obedezca si no hay pasión. No seré un hombre simplemente que me lleve a una disciplina, porque no soy un soldado, Señor. Soy tu hijo, Padre, y tú me amas. Y así como dice en Lucas capítulo 15, dice que el padre del hijo pródigo, viéndolo de lejos, corrió, lo abrazó y lo besó. Cuando ese hijo pródigo quitó su ensimismamiento y pensó en su padre, eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Sabes que Dios está ahorita abrazándote, dándote un beso, rodeándote con su amor, poniéndote un anillo, poniéndote una nueva vestidura. Ese es el amor de Dios, dándote una nueva esperanza. En el nombre de Jesús. Así, con tus ojos cerrados, escucha este canto. A tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También puedes darle clic a la campanita. Y recuerda compartir este video con tus familiares y amigos. ¡Hasta la próxima!